Bien amigos, bienvenidos a nuestro espacio, primer episodio a través del canal por YouTube Visión Democrática TV de lo que va a ser nuestro programa desde USA con Dámaso Jiménez, donde por supuesto vamos a estar pendientes y tratando siempre el tema que es noticia y es tendencia principalmente en los Estados Unidos, que de alguna u otra manera tenga repercusión en Venezuela. Y nada mejor que comenzar justamente este primer episodio con lo que es el debate ocurrido esta semana, específicamente este martes por la noche, entre Trump y Biden, de uno al primero de tres. Quiero decir que la cuenta de Visión Democrática TV por Instagram es @bdemocraciatv. Nuestra cuenta son tres, una personal por la que nos pueden escribir o pueden seguir por allí, @Dámaso Jiménez en Twitter y en Instagram, y también en nuestras páginas, en nuestras websites, @VenezuelaUSA.org y @Bien Dateado. Nuestros invitados para conversar directo ya con el tema es Jesús Sánchez Melián, lo tienen ahí en pantalla, director del comercio de Colorado, muy conocido porque fue también director en varios medios importantes en Venezuela, entre ellos el diario La Verdad de Maracaibo. Su cuenta, @JesusLuis11. Y Antonio de la Cruz, presidente de Tendencias Interamericanas y miembro del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CACE en sus siglas en inglés, en Washington. Su cuenta, @AnDeLaCruz. A ver, el tema. Quisiéramos en primer lugar una percepción de lo que muchos, ya lo tengo algunos titulares de medios importantes sobre lo que fue este debate que protagonizó tanto Trump como Biden cara a cara allí con el periodista Wallace. Muchos han dicho que fue muy caótico, que hubo muchas interrupciones y que inclusive algunos le tomó, no perdieron inclusive el episodio en el cual hubo malas intervenciones, inclusive, o intervenciones de más por parte del propio moderador. Comenzamos contigo, Antonio. A ver, ¿qué nos dices sobre tu percepción del debate? Bueno, muchas gracias, Dámaso, y un abrazo a Jesús, que estamos aquí compartiendo. Fíjate, la primera impresión es realmente el espectáculo de ayer es realmente penoso para la majestad de un debate presidencial. Venga, pongamos eso como primer elemento. Es un debate que se va a los niveles muy bajos. Logramos ver, como dicen algunos, se fueron al nivel del pelear en el barro. Se quitaron los guantes y se fueron al terreno abajo y se enfrascaron en una lucha. Entonces, si nosotros lo vemos en esa perspectiva, el contenido pierde, o sea, estamos ante un espectáculo. Entonces, los contenidos no fueron relevantes. Aquí fue cómo se arrebataban cada uno, qué decía el uno del otro, cuán te agredía el uno al otro. Entonces, se fue a un nivel muy bajo en ese sentido. No hubo nivel de discusión política. Entonces, voy a dejar eso primero en la mesa, de que es un debate que no brindó discusión de ideas, sino que fue un espectáculo el de ayer. Ok, Jesús, ¿qué nos podrías decir sobre tu percepción? Mira, coincido con Antonio en el sentido de que no hubo discusión de ideas en profundidad. Ahora bien, el asunto es que todos los debates en cualquier parte del mundo y en cualquier época son en primer lugar un espectáculo. Entonces no íbamos a esperar que nos dieran una clase sentados calmadamente y que cada quien hablara y respetara las normas. Sería aburridísimo. Prevaleció el show en todo caso. Pero es que prevalece en todos los debates. Sería aburridísimo ver un debate en el cual cada uno esté parado estrictamente y no alce la voz y no interrumpa. No, yo creo que tuvo mucha sazón. Yo creo que no hubo discusión de ideas, pero hubo una escenificación de ambos candidatos. Trump tenía que ser como el gallito de pelea, eso se lo pedían sus electores, buscaba exacerbar a Biden. El caso de Biden necesitaba mostrar que tenía intelectualidad, que podía dar ideas coherentes y, muy importante, que podía decirle cosas fuertes a Trump, que es lo que estaban esperando algunos. Entonces, creo que en esa medida el debate es altamente exitoso
para ambos candidatos, que además cumple las normas tradicionales del debate, y creo que la gente va a ver el segundo y el tercero porque quedó con buen sabor. A ver, para Antonio, realmente en este momento, tú que estás en Washington, sabes muy bien que en la política no hay nada espontáneo. Es decir, esto fue un manejo, obviamente, de los asesores. ¿Tú crees que parte del show fue que Biden se atreviera a ofender, a insultar a Trump, y en todo caso Trump de mantener una situación caótica, no solamente con su contrincante que fue Biden, sino con el propio moderador? En ese sentido, si lo vemos, entonces ya partimos el debate. ¿Qué busca el debate? Tenemos que hoy Trump está por debajo de las encuestas, entonces él necesita ganar ese voto de los indecisos. Entonces podríamos pensar que él en este debate podría ir a buscar un mensaje para ver si los indecisos van a su causa, porque él necesita ganar en los estados que permiten obtener la presidencia en Estados Unidos. No el voto popular, porque ya de hecho está descartado el voto popular, no lo va a ganar como sucedió en el 2016 con Hillary Clinton, que ella ganó el voto popular, pero perdió la presidencia. Entonces aquí básicamente Trump lo que está focalizado es ver cómo en esos estados que es más cerrada la diferencia, que son 3 puntos, algunos están empatados, poder avanzar y conseguir gente ahí. Entonces, ¿qué ocurre con el mensaje? Cuando vemos el mensaje de Trump, es un mensaje para esa base que él tiene, que es una base como fanática, una base que busca un mensaje y que ve que su gallo está dando la pelea, porque él necesita en estas 4 semanas que no se puede recorrer el país por el coronavirus, que estas bases salgan a tocar las puertas en estos estados y hagan el trabajo de poder conseguir que un grupo de indecisos voten por él y así poder ganar la presidencia en esta oportunidad. Bueno, basándonos en lo que nos está diciendo Antonio Jesús, creo que todo indica que la situación sigue cerrada, es decir, no hay un ganador claro, a pesar que algunas encuestas han señalado que hay por lo menos 10 puntos de diferencia entre Biden y Trump. Bueno, es que eso hay que aplicar el término deportivo. El juego termina cuando termina. En el último es decir, la encuesta no es la elección. La encuesta nos da una idea a un momento determinado. ¿Cuál es la situación? Un poco lo que decía Antonio es que básicamente en este momento hay 2 circunstancias. La primera, el número de personas indecisas se ha reducido tremendamente. Quiere decir es que en términos de definir una elección, posiblemente no sean los indecisos los que terminen decidiendo la elección. La elección va a estar definida en términos de que cada candidato logre movilizar la mayor cantidad de votos que están en su esfera. Entonces, ¿qué es lo que hizo Trump? Básicamente, en forma muy angustiosa, en algunos casos puede ser escenificada, ya preparada, pero en otros casos hay cierta ansiedad, que manejó 3 casos. Por ejemplo, el insistir que él va a llegar al final con la jueza de la corte, o el caso de que él va a conseguir tener una vacuna para noviembre, o el caso de no querer reconocer elecciones. ¿Por qué dice eso? Eso para un norteamericano promedio en otra época electoral diría, caramba, el candidato se está radicalizando porque siempre hay que hablar en el medio, y cuando llegan los debates los candidatos se vuelven anodinos todos en el medio. Le pasó a todos. Bueno, Trump insiste en una idea radical. ¿Por qué? Porque básicamente necesita movilizar y que cualquier persona que votó ya por él o que está dentro de la esfera de su pensamiento ideológico o del Partido Republicano tenga las ganas de ir a votar. Ese es básicamente lo crítico y por eso es su desempeño ayer. En el caso de Biden igual. Biden necesita que corrientes como los jóvenes o los más en el área, digamos, de más la izquierda, que no están contentos porque fueron derrotados tremendamente en las primarias, se motiven a votar. Ahí tiene Biden un problema y por eso Trump le dijo, bueno, tú tienes que decir que apoyas la ley y el orden, pero no lo dices porque la izquierda te va a descalificar, o que digas que metan preso a los que protestan. Bueno, porque de alguna manera Biden necesitaba motivar. Ahora bien, Biden aclaró y diciendo, el partido soy yo,
y ya la campaña pasó y ahora es mi línea. Pero bueno, un poco eso, o sea, buscando fortalecer la base, porque hay muchos menos electores indecisos en esta ocasión. Fortaleciendo eso de Jesús Ajá. y yéndonos en esa línea de pensamiento, ¿qué ocurre? Cuando uno ve la intención de voto, ¿verdad? Cuando ponen a Trump, la intención de voto por Trump es más o menos un 80% que él tiene, mientras cuando tú lo ves solamente por Biden está en el error de un 40%. Entonces, ¿qué pasa? Pero cuando tú agregas anti-Trump es donde Biden sube. Entonces, nosotros, eso que está fortaleciendo ahí Jesús, de que el votante de Trump es un patria o muerte y va a salir, y precisamente ese es el enfoque de él ayer, fortalecer eso, porque él necesita que la gente de él salga y por eso él ha hecho una gran campaña contra el voto por correo, porque él sabe que el día de la votación su electorado va a salir a votar, mientras que los demócratas en eso no tienen esa fortaleza porque el candidato de ellos no despierta esa pasión que despierta Trump en su electorado. Entonces ellos por eso insisten en el voto electoral, porque ellos saben que por el mismo día puede ser que no salgan a todos, que eso le pasó a Hillary Clinton y por eso también Hillary perdió en el 16. No todos los votos que Hillary supuestamente iba a obtener salieron ese día y perdió en los estados críticos. Ahora, y quisiera reforzar con lo que está diciendo Jesús, con respecto a uno de los temas principales que le da ventaja ciertamente a Trump, como es la ley y el orden, el tema de las protestas, el tema de el racismo que fue acusado constantemente por parte de Biden, inclusive lo llamó mentiroso en cuanto a algunos planteamientos sobre este tema, ¿no? Pero Trump trató de defenderse, o lo vimos así, con respecto pues, a cuestionar que en todo caso ha sido concreto su defensa de los Estados Unidos y de todo lo que tiene que ver con el respeto hacia las instituciones de los Estados Unidos, este tipo de protestas. ¿Cómo viste esa defensa, por ejemplo, en ese lado de la ley y el orden? Y también, por supuesto, el otro tema, el tema del coronavirus, donde prácticamente Biden responsabilizó fuertemente a Trump de no haber tomado las decisiones a tiempo. Mira, básicamente sobre lo primero, ¿no? La ley y el orden. La ley y el orden es un tema, una espada de doble filo. ¿En qué sentido? Toda esa circunstancia que explotó en el mes de mayo en los Estados Unidos ha permitido precisamente que se movilizaran electores African American o ese sector crítico norteamericano que, por ejemplo, es fundamental en estados como Pensilvania o como en Carolina del Norte y Carolina del Sur. En la elección anterior, lo que decía Antonio, los African American no votaron en forma fundamental por Hillary Clinton y Hillary Clinton perdió Pensilvania. Entonces, ¿qué pasa? Que estas protestas han hecho que, el tema, todo se radicaliza el tema, ha hecho que ese segmento de población está ahora mucho más fortalecido en apoyo a Joe Biden. Por otro lado, todo lo que ha sido la situación hispana, igualmente por toda la situación migratoria, ha también movilizado a sector, digamos, latino. Hay excepciones. La excepción es la comunidad venezolana, que son básicamente trompistas y se han ganado la etiqueta de MAGA solanos. Pero exceptuando a ese grupo, el resto están votando consistentemente por Joe Biden. Es decir, hay un vínculo y eso tiene que ver con la protesta porque ha habido cierta, digamos, solidaridad entre latinos y africanoamericanos. Entonces eso ha ayudado a movilizar el asunto. Ahora bien, ¿cómo enfrentar aquello? Bueno, el asunto es que da la casualidad que algunos de los lugares, porque no es un secreto, que en la mayoría de los centros urbanos de los Estados Unidos, digamos, ciudades que tienen más de 100.000 habitantes, son básicamente gobernadas por los demócratas. Es decir, en la medida que hay mayor nivel educativo y hay, digamos, concentración de población trabajadora, tienden a ser demócratas. Donde ha habido las protestas es en centros urbanos,
que en su mayoría son alcaldes demócratas. No hay correlación en el sentido de decir, bueno, es que ellos lo han estimulado. No, no. Hay una corriente natural, un hecho natural, una explosión natural que está allí y se ha presentado. Se ha presentado en la coyuntura. Ahora bien, ¿qué ha hecho Trump? Aprovecharlo de la mejor manera. ¿Cómo? Imponiendo la idea del orden. Es decir, ustedes son los desorden, miren lo que puede pasar si ustedes ganan y yo soy el orden. ¿Dónde está el punto? Es que eso tiene unas variantes locales y no lo aprecia igual alguien que vive en Portland, donde ha habido 3 meses de protestas, como se ve en Denver, por ejemplo, en el que hubo un manejo y hay personas presas. Hay por lo menos en este momento 60 presos. Hace 2 días hubo una manifestación de personas de estos sectores que están pidiendo al gobierno de la ciudad, que es un demócrata, que libere a las personas. Entonces, cuando Trump dice, no, la ley y el orden, nosotros somos el orden, en algunos casos la gente dice, bueno, esto no es verdad, porque también hay alcaldes que han actuado imponiendo la ley e imponiendo el orden. Entonces, por eso es una cosa muy local y no se puede generalizar. ¿A quién va a favorecer ese tema? No lo sé. Depende del estado, depende de la ciudad. Puede que en algunos casos favorezca a Trump, puede que en algunos casos favorezca a Biden. Antonio, sobre este tema y por supuesto si quieres ahondar por ejemplo, en el tema de Venezuela con respecto a la manera como Trump ha tratado de hacer diferencia o de atacar a Biden, ¿no? Bueno, en el tema de los venezolanos, Trump lo tiene en ese sentido bastante visto, ¿no? Que es que él necesita ganar la Florida. Para Trump, poder ser presidente, la Florida la tiene que ganar. Entonces él sabe que ahí hay una comunidad de cubanos, venezolanos, nicaragüenses, que podría... Puertorriqueños no están a favor de él. Ah, no, claro, por supuesto. Ese es otro caso. Sí, entonces, que podrían darle un plus en Florida, podrían permitirle que, porque las diferencias van a estar muy pequeñas en cada uno de estos estados, de 2, 3 puntos, por la diferencia que mantiene Biden. Entonces, recuperar la diferencia más ganar, la diferencia van a ser muy cerrada. Entonces, él en ese sentido, con la comunidad venezolana, ha venido haciendo toda una labor de mostrar que con él hay una posible solución para salir de Maduro en el país y para erradicar los gobiernos, los regímenes de Cuba y de Nicaragua. Entonces, él en ese sentido ha apuntado y allí, como lo dijo Jesús, los venezolanos se han ganado esa etiqueta. Sin embargo, es permitido. Cuando nos vamos al término de la ley y el orden, es un tema que usa porque él quiere mostrar que, aunque es local, él puede garantizarlo y ser un hombre un presidente que puede asegurar la estabilidad en el país, mientras que ahí lo está empujando hacia la izquierda un poco a Biden en el término del desorden, de cómo, como la palabra que usamos nosotros, del bochinche, y entonces cómo él no va a garantizar y vamos a tener un país inestable. Entonces, yo creo que esos temas Trump los etiqueta y los va llevando poquito a poco. Trump es como Muhammad Ali, él va dando su golpecito, su golpecito, su golpecito, y pronto ¡plum!, le va a meter, si tiene tiempo, porque si recordamos la estrategia de Muhammad Ali, el boxeador, que él daba suavecito, 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 y después ¡pum!, le daba para que cayera. Entonces yo creo que él ha venido construyendo todas estas narrativas porque la elección es emocional. Nosotros sabemos que aquí la gente vota por la emoción. Entonces cuando tú ves las emociones que manejan cada uno de los candidatos, tú ves que Trump maneja la emoción, si ya lo vamos a ver, la emoción de la fe, la emoción de la credibilidad, por eso él mueve mucho esto y por eso es tan importante la que va a ocupar la silla en la corte, porque él básicamente está colocando una mujer que es cristiana, que Biden es cristiano, que la Pelosi es cristiana, no es fácil de atacar, que tiene en su familia afrodescendiente. Entonces, pues él mueve la fe. Trump te va moviendo la fe. Mientras que Biden, el grupo, ellos mueven el resentimiento, el dolor, el de que los afrodescendientes son maltratados. Entonces, estos dos sentimientos son los que están encontrándose al final. ¿Quién mueve? La fe mueve, y por lo tanto ellos van a buscar, y por eso el discurso de ayer, y él también, el resentimiento, porque el resentimiento te deja a veces anclado ahí y no te hace salir. Entonces yo creo que aquí los que están manejando las campañas están usando muy fuerte estas líneas para converger.
Mira, estamos hablando justamente con Antonio de la Cruz, presidente de Tendencias Interamericanas y miembro de Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, y también con Jesús Sánchez Melián, director de El Comercio de Colorado. El tema de los medios, el tema del día después con respecto a la campaña electoral y lo que fue este debate. Les quiero leer algunos titulares nada más. Bueno, Televisa dice que COVID-19, impuestos y fraude fueron los temas del debate principales tocados allí, ¿no? Dice también, por ejemplo, Telemundo que Biden, bueno, ganó el caótico primer debate, lo da como ganador ya Telemundo. También EITV dice que el primer debate caliente y caótico entre Trump y Biden declara ganador prácticamente también a Biden, ¿no? Dice también CNN en español, primer debate de Trump versus Biden se centró en la Corte Suprema del coronavirus y el tema del racismo, ¿no? Andalucía Información.es dice Trump intentó desorientar a Biden en el primer debate. Pero por allí más o menos algunos de los... Hay también, por cierto, hoy New York Times sacó prácticamente un foro con las principales ideas de algunos críticos, donde señala, por ejemplo, aquí Linda Chávez, Biden estaba en su mejor momento cuando miró la cámara e imploró a la gente que votara, pero, por ejemplo, hay otros que señalan allí que prácticamente Biden no tuvo vida con respecto a la manera de que manejó y que fue torpedeado constantemente por Trump. Pero yo quisiera un análisis de ustedes con respecto al tema de los medios. Los medios han sido, digamos, la influencia ha sido preponderante en estos últimos meses. A ver, hay un ataque constante. Prácticamente es una fuerza aliada en este momento a los demócratas. Podríamos decir así, Jesús. No, me parece totalmente injusto esa afirmación. No, claro, quería tu punto de vista. Porque de alguna manera los medios reflejan la dinámica de la sociedad. Entonces, tú no le puedes pedir a un periodista que no sea crítico. Entonces, ¿cómo va a ser crítico el tema del coronavirus? Es decir, ¿cómo va el presidente a pedir que haya una manifestación de apoyo a lo que ha hecho si es que ha sido una total inconsistencia? Por eso, yo diría que uno de los grandes valores del debate de ayer fue Chris Wallace, el moderador. Ese señor sentado en esa silla es un periodista de la cadena Fox, que por definición Fox News fue creada para promover el pensamiento conservador en los Estados Unidos y que ha estado estuvo detrás del lanzamiento del presidente Trump. Y ese señor se ha sentado allí hacer un ejercicio de periodismo auténtico y todas las preguntas que formuló a los dos candidatos eran preguntas pertinentes desde el punto de vista periodístico. Entonces, ¿qué le dijo en términos del coronavirus? Le dijo, bueno, lo racional, pues, usted está presionando a los científicos, usted los hace caer en contradicciones, usted no puede decir que va a imponer una vacuna antes del 30 de octubre cuando todas las compañías han dicho que eso es imposible porque están en un estudio y ya el director de la CDC dice que no puede haber vacunas sino hasta mes de mayo. Entonces, el presentar eso hace que los medios no es que están contra él, es que el medio necesita periodismo normal, tradicional, crítico, necesita tener entonces un interlocutor racional y cuerdo, no alguien que es capaz de hacer contradicciones y caer en contradicciones, porque los medios buscan eso, evidenciar las contradicciones. Antonio, a ver, tu punto de vista con respecto a el manejo de los medios con respecto a la campaña. Coincido en que los periodistas, su rol es ser crítico ante la gestión de cualquier gobierno. Y si gana mañana Biden, los periodistas deberían ser críticos de Biden. Lo que pasa es que en los medios también está la línea editorial. Y en ese sentido, las líneas editoriales de los periódicos más liberales sí han tenido una campaña orientada hacia Trump desde que llegó a la presidencia. Porque Trump en ese sentido también ha tenido un enfrentamiento contra esos periódicos, contra el dueño del Washington Post, contra que es, por cierto, el dueño de Amazon, y contra el dueño del New York Times. Contra esos grupos él ha tenido un enfrentamiento. Entonces, sí ha habido
pero la labor de los periodistas es investigar y mostrar la verdad, porque es la manera, sobre todo en una época de la posverdad, donde cada uno construye su marco de referencia y su objetividad de acuerdo a lo que ve en las redes sociales. Entonces, yo creo que aquí Trump sí ha tenido unas líneas editoriales que le han todo, desde que asumió la presidencia, ido acusando sin dejarlo actuar en términos de darle el beneficio de la duda, porque definitivamente él también es un carrito chocón que pelea con todo el mundo. Sí, una vez, inclusive creo que fuiste tú en una oportunidad, en una entrevista, dijiste, el peor enemigo de Trump es Trump, o por lo menos en la verborrea de Ron, ¿no? Y bueno, hablando de los medios, durísimo y pertinente, en todo caso, la crítica que fue publicada el domingo pasado por el New York Times, de la cual se habló justamente también en el debate con respecto al tema de los impuestos, ¿no? A ver, nos quedan 10 minutos. Un poco para explicar, ya para finalizar, lo que va a ser este proceso. Faltan prácticamente 32 días. Este es un proceso sui generis con respecto a lo que ya conocemos, o lo que ocurre en nuestros países. Bueno, no tanto Venezuela, porque ya sabemos lo que ocurre, lo que está pasando en Venezuela con respecto a la ilegitimidad en algunos casos de las instituciones, pero en este caso, a veces no se trata del voto popular, se trata del tema de los colegios electorales. ¿Nos puedes explicar un poco eso brevemente para que dé tiempo también a unas últimas palabras para Antonio de la Cruz? Nos quedan 10 minutos. Mira, no, básicamente, es decir, este es un sistema democrático que no tiene, sin lugar a dudas. Parte de la técnica, digamos, electoral incluye los colegios electorales. Los colegios electorales están vinculados con el voto, solamente que históricamente fue una manera de dar una ponderación a los distintos estados, porque los Estados Unidos fueron creándose del este hacia el oeste y de norte a sur. Entonces, en la medida que se fueron incorporando las primeras 13 colonias, había que garantizar que todos esos estados iban a tener un peso determinado, porque estaba el problema de los estados esclavistas y los no esclavistas. Entonces, es una técnica, pero termina siendo similar, porque los estados, digamos, los miembros del colegio electoral van a votar en base a la intención de sus electores. Si en Iowa, que tiene 5 miembros del colegio electoral, gana Trump, ahí esos 5 votos son para Trump. En el caso de Florida, que son 27, si el estado vota a favor de Biden, los 27 votos van para Biden. Quiere decir es que se respeta la voluntad de los electores en cualquier naturaleza, solo que la manera es distinta de ejecutarlo. Ahora, la noche del 3 de noviembre, muy probablemente se va a tener un estimado de quién gana. Hay algunos pesimistas que dicen que no, que va a estar cerrado. Yo te le repito, el juego termina cuando termina. Yo quiero esperar hasta ese momento, porque tenemos en este momento radiografía. Podemos estar en un escenario muy empatado, o sea, casi, o podemos estar en un voto aluvional hacia uno o hacia el otro lado. No lo sabemos en este momento y no hay elementos que me hagan predecir al día de hoy si estamos en un escenario estrecho o un escenario de voto aluvional. No me atrevo como politólogo a afirmar. Antonio, ¿qué expectativa? 32 días prácticamente. ¿Tú crees que vayan a haber cambios? Faltan 2 debates. Quizás la guerra se va a intensificar durante estos días a nivel político, a nivel electoral. Si observamos lo que viene ocurriendo hasta ahorita, esto se va a seguir manteniendo de acuerdo a lo que estamos viendo, que es que en los estados claves que determinan, que se conocen como estados swing states o battlegrounds, van a determinar la elección como el 2016. Entonces, en ese sentido, vamos a ver cómo se va a dar en cada uno de estos estados. Si Biden mantiene la ventaja, yo creo que esa noche no va a haber sorpresa, porque Trump no va a tener cómo rebatir esa pérdida. O sea, si se cierra la elección y queda muy apretada en alguno de estos estados, Trump va a cuestionar esa votación con toda duda, con toda seguridad, porque él va a pedir que ahí se revise, sobre todo si el triunfo se da por voto del correo. Si el voto del correo influencia en uno de estos estados, Trump con toda la seguridad va a pedir revisión. Entonces, es allí donde se pueden ver un escenario
que podríamos estar entrando en ver que no se decide sino a través, ustedes saben, que es a través de la Corte, y ahí podrían tomarse otras decisiones. Entonces, en ese escenario es cuando se mueve Trump y dice, que le pregunte, ¿usted va a reconocer? Y él no dice, porque él va a pelear hasta que se termine el juego. Eso sí es cierto, Trump va a pelear hasta que se acabe. Pero no hay un antecedente de una situación donde, bueno, fue tan peleado que los resultados, creo que con las elecciones de Al Gore con Bush. George W., ¿no? Entonces, creo que se dio una situación similar, donde hubo una incertidumbre por varios días, ¿no? O sea, eso es algo que ya se ha manejado. Por una semana, y fue en definitiva la Corte Suprema quien lo decidió, pero fíjense un detalle que es anecdótico. Eso ocurrió, se vino a conocer casi a finales de noviembre, pocos días antes del Día de Acción de Gracias. Inmediatamente, días después, hubo en la Casa Blanca, estaba gobernando Clinton, una cena de Acción de Gracias en la que fueron todos los expresidentes vivos con sus esposas. Y se tomaron una gran fotografía, todos juntos en paz y armonía, demócratas y republicanos, Al Gore con la esposa y George W. con la esposa, que acababan de vivir un trauma tremendo en aquella elección. Y hubo armonía, el sistema no se acabó. Eso es una gran lección en el sentido de que aquí no es que se terminan y se rompen los puentes, no. Esto es una economía, una democracia estable, que deberíamos ir allá. Y si por casualidad alguien quiere pasar del show al punto de llamar y crear violencia a cualquiera de los dos lados, hay que condenarlo, porque el voto es sagrado. Este país tiene maneras de verificar quién gana, cómo gana, inclusive sin necesidad de llegar a la Corte. Y si se llegara a la Corte, tiene que hacerse de manera correcta. Pero no se tiene que llevar en un proceso como este en paz y armonía y seguridad y tranquilidad. Te damos el último minuto, Antonio. Totalmente de acuerdo. Aquí no va a haber alteración del orden. Aquí los que creen que eso se va, no, eso no va a ocurrir en este proceso por la estabilidad democrática que tiene Estados Unidos. Aquí es apasionada en este momento, pero una vez que ocurran los hechos, tienen que ser aceptados por todas las partes y va a ser aceptado por todas las partes, porque esa es la tradición de los Estados Unidos y tiene los mecanismos para asegurarlo. No solamente, aquí no estamos en un país donde el poder ejecutivo puede hacer lo que le da la gana. No, aquí va a ocurrir, va a hablar la voz del pueblo y se va a respetar y va a ser el presidente que salga electo. Bueno, te agradecemos mucho tu participación, Antonio de la Cruz, presidente de Tendencias Interamericanas y miembro del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales en Washington. Si quieren escribirle, amigos, a través de Twitter, @andelacruz, también al director Jesús Sánchez Melián, maneja el comercio de Colorado, desde Denver. Y también si tienen alguna pregunta, inclusive, que hacerle, que quedó fuera del aire, pues por supuesto que pueden hacerlo a través de @Jesús Luis. Esto va a estar publicado a través del canal de YouTube de Visión Democrática TV, que pueden seguir, por supuesto, la cantidad de programas novedosos y de interés, de impacto que se están dando allí. Por supuesto, también yo lo voy a subir a través de mi canal @Damaso Jiménez, mi cuenta @Damaso Jiménez, @VenezuelaUSA.org, corrido, y @BienDateado. Muchísimas gracias por lo que ha sido este primer episodio, inclusive para la gente de Visión Democrática TV que nos está dando esta oportunidad para que ustedes estén conectados a través de desde USA con Damaso Jiménez. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos vemos pronto.